por continuar con el análisis de lo que estábamos hablando, de los precios disparados, las rentas que de momento para muchísima gente siguen inamovibles, los precios siguen fuera de control. Insistimos en el dato que conocíamos ayer, esa inflación que había repuntado en el hasta el 6,1%. 2 meses consecutivos quiere decir esto de subida de precios. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claro, y la pregunta que ya estaba flotando aquí en el análisis que manteníamos en el abierto es ¿qué está fallando? ¿Por qué estos repuntes? Pues están fallando 2 cosas fundamentalmente. La primera es la electricidad. La luz ha subido mucho más este año que el mismo mes del año pasado. Pero sobre todo, por mucho que diga el gobierno, lo que está fallando es la alimentación, que no, ni mucho menos ha empezado a bajar. Y lo peor es que seguimos a ciegas, porque no hay un observatorio de márgenes empresariales. Los márgenes los conocen el Banco de España y de Hacienda y no publican mucho más que un dato general, y lo único que tenemos es sospechas, pero eso sí, son sospechas con ciertas cifras sólidas. Hay uno, por ejemplo, y es el indicador que marca la diferencia entre lo que se paga en el súper de el alimento y lo que se había pagado en el campo. Y la diferencia desde el campo hasta el súper el año pasado era del 288%, Ángeles. Los alimentos se triplicaban, le pagaban al agricultor, y cuando llegaban a la estantería eran el triple. Bueno, pues este año son del 397%. Ahora ya no son del triple, sino del quíntuple. Se multiplican por 5. Así que hay alguien en la cadena que se está ampliando sus márgenes. No hay ninguna duda sobre esto. Y están pasando además cosas inexplicables en ciertas frutas, en ciertas verduras. Mira, la lechuga, por ejemplo, ha bajado un 20% en el campo, pero tú te vas a comprarla al súper y está más cara. Y es un 8,5% más cara. El pimiento rojo pasa igual, ha bajado un 21% en el campo, pero ha subido un 23% en el súper. Las aceitunas de mesa han bajado un 26% en el campo, pero están un 6% más caras en la estantería. Y si uno sigue, Ángeles, si haces una cesta de 10 alimentos frescos, acelgas, ajo, berenjena, fresones, plátanos, como media todo eso ha bajado un 15,9% sus precios en el campo. Los agricultores cobran menos, pero tú te vas al súper y como media son un 3% más caros. Así que a partir de aquí lo que hay es dedos señalándose. Los agricultores, lo hacía por ejemplo Lorenzo Ramos de UPA, dicen aquí los supermercados. Que ahí hay alguien que está ganando mucho dinero sin hacer prácticamente nada. Seguramente porque hay demasiado intermediario y no hay una relación que debería haber. Y los supermercados y la distribución lo que dicen es, nosotros no. Quiero decirles que todos estamos de acuerdo en que es un problema de la cadena y no de un eslabón en concreto, y que es un problema derivado del incremento de costes que estamos teniendo por una circunstancia muy excepcional que ya Así que, Ángeles, lo que hay aquí es algunos alimentos que suben con cierta lógica y muchos otros que están subiendo desafiando a la lógica y a la gravedad. Porque cuando caen las cosas, esos alimentos suben. En fin, que aquí hay una situación de fuera de control, por mucho que el gobierno diga que esto baja ya. Claro, esto, Javier, explica lo que ha pasado, lo que está pasando con los precios, ¿no? Pero, ¿qué implica este dato de inflación a partir de ahora? ¿Qué va a significar de cara al futuro? Pues lo primero que significa es que probablemente los tipos de interés, que son los que ahogan a las hipotecas, van a subir todavía más, porque ayer no solamente salió un mal dato en España, ese es 6,1. Salió un mal dato en Francia, que nos llevaba al 7,2. Y lo que habían indicado los bancos centrales es que vamos a ir poco a poco, subiremos un poquito más los tipos, pero probablemente estas subidas de medio punto ya han pasado. Pues quizás no hayan pasado todavía. Lo que ahora mismo significa y lo que ahora mismo implica de cara al futuro es que si la inflación sigue así, hay que seguir endureciendo la política monetaria, que para nosotros a pie de calle significa hay que subir encareciendo el Euribor. Y el drama Euribor va a ir a más. Está ya en el 3,53%, lleva un año subiendo. Los analistas apuntan esto se va al 4%. Y el problema ya no es solo, Ángeles, que esto llegue al 4%. El problema es que se queda en el 4 mucho tiempo. Es decir, que no se libra nadie de todo esto porque las hipotecas, tú sabes, se revisan o a los 6 meses o al año. Ya llevamos un año. Al que no le haya tocado la gran subida todavía, que espere, porque esto va a durar como mínimo un año. Así que, ¿qué significa esto de aquí al futuro, Ángeles? Tipos más altos, hipotecas más caras y luego esto es el futuro acumulado, porque estabais comentando, lo decía Elsa, lo estabais comentando vosotros, es que los precios han subido mucho más que los salarios y ya van 2-3 años. Los precios subieron un 3,1 en 2021, los salarios subieron la mitad.
un 1,5%. Después llegó 2022 y los precios subieron un 8% y los salarios una tercera parte. Y ahora vamos camino del tercer año. Así que, ¿esto qué significa, Ángels? Pues que estamos más apretados que nunca. Déjame que te haga una pregunta que no tiene nada que ver con esto, porque luego voy a retomar el asunto, con el debate que hay dentro del gobierno sobre qué hacer con el precio de los alimentos, pero quiero abrir un paréntesis, Javier, con un asunto que a mí me ha generado dudas cuando ayer leí la noticia, y es ese movimiento de la compañía Ferrovial, que ha decidido trasladar su sede social a Países Bajos y a Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquí hay mito y realidad. Vamos con la realidad, luego mitos. Como dices tú, desmontando. Luego desmontamos mitos. Venga, realidad primero. Lo que significa para Ferrovial y para otros monstruos multinacionales en nuestro país es que nuestra bolsa y el mercado España, nuestra maceta, se les está quedando muy pequeñas a algunas compañías. Ferrovial se muda porque el 90% de sus accionistas son extranjeros, operan en mercados internacionales, y porque el 82% de su facturación es extranjera, viene de mercados internacionales, y porque, hablando con fuentes de la compañía Ángels, se han cansado de cotizar en un IBEX que mueven 5 bancos. Y que cotizan, suben, bajan en función de lo que hacen el Santander, BBV, Bankinter, CaixaBank. Así que, ¿qué hace la compañía? Buscar cotización en otros mercados, centrarla donde la miren solo a ella y donde la acción refleje un valor mejor. Holanda, Estados Unidos, también España, porque el objetivo es cotizar en esos tres, y a partir de aquí, y contado esto, que esto es el movimiento y lo que se ha explicado a analistas internacionales, fuentes de Ferrovial dicen a la SER, no hay ni cambios en el empleo, 5.000 en España, ni cambios en los contratos, ni cambios en las inversiones, ni, lo más sexy que nos parecía a todos, ni cambios en los impuestos. Los impuestos se siguen pagando donde se generan, en España. Yeah. Ferrovial pagó el año pasado 282 millones de euros, va a seguir pagando más o menos lo mismo. Hay una variación mínima por los dividendos de entre el 1 y el 2%, explica la compañía. Así que, ¿qué está pasando aquí, Ángels? Habrá quien utilice todo esto políticamente, en materia fiscal, pero lo que está pasando aquí es que a nuestras multinacionales, Ferrovial ayer presentó 7.551 millones de ingresos, la maceta del IBEX, la maceta de nuestro mercado se les está quedando pequeño y su relación con otros valores se les está quedando incómoda. Me parecía importante explicarlo, Javier, porque es verdad que hay mucha lectura política también en un movimiento económico, y me parecía importante aclarar el porqué de este movimiento que ayer nos sorprendió. Si nos quedábamos solo con el titular, nos sorprendió a muchos. Javi, gracias. Un abrazo, hasta ahora.